Hoy tenemos al amigo Víctor Vázquez, quien nos va a hablar sobre gas natural e industria siderúrgica en un entorno de emisiones neutras 2050 y enfocada también principalmente a Venezuela. Para los que no lo conocen, Víctor es venezolano con más de 30 años de experiencia en asesoría estratégica y procesos complejos de toma de decisiones para corporaciones líderes en el mundo en industrias intensivas en capital, petróleo y gas, sector eléctrico, combustibles fósiles y renovables, hierro, acero y aluminio. Es cofundador de Palo Grande Casa de Bolsa en el 2007 y en la actualidad es director de su directiva. Trabajó con Strategic Decision Group en Palo Alto, California, hasta el año 2006 y con Arthur DeLittle en Massachusetts, USA, hasta el año 1996. Es cofundador de los grupos profesionales PE Energy Future y Guyana y su futuro, dedicado al desarrollo de estrategias industriales para el sector energía y acero y aluminio respectivamente. Es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, tiene un máster de Business Administration de IESA y un diplomado en el programa avanzado de análisis de decisiones del profesor Ron Howard de la Universidad de Stanford. Es conferencista frecuente en eventos profesionales de estrategia y análisis de decisiones en petróleo, gas y acero. Sirve en varios comités asesores de empresas miembros de varias empresas, es miembro del Venezuelan American Petroleum Association y del Society for Decision Professionals en Estados Unidos y del grupo Orinoco Energía y Ambiente en Venezuela. Bueno, con ustedes dejo a Víctor. Adelante, Víctor. Está en mute. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ponla en modo presentación. Voy. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, yo no me canso de aplaudir la labor que han hecho Benamérica, VAPA, en general como organizaciones y en particular el esfuerzo que Eduardo y Carlos han hecho para nuclear a las personas que hemos tratado de estar haciendo aportes para nuestro país, ¿no? Verdad que son de las cosas que lo hacen a uno sentir orgulloso de ser venezolano, ¿no? Por otra parte, voy a hablar no en términos de yo, sino en términos de nosotros, porque de alguna forma todo lo que se ha venido haciendo es resultado de esfuerzos de muchas personas, ¿no? Y yo tal vez he tenido el privilegio de eh, ser de alguna forma un vocero de los grupos, ¿no? Y bueno, sin más, hoy lo que pretendo demostrarles, por más allá de duda razonable y por preponderancia de evidencia, como dicen los abogados, es que la industria siderúrgica mundial enfrenta unos retos que son verdaderamente complicados, eh, y vamos a ver la razón por lo cual eso está ocurriendo, por una parte, y por otra parte que si hay algún lugar en el mundo en el cual hay un posicionamiento de partida ventajoso, rayando en lo fantástico, es Venezuela, ¿no? Y estoy refiriéndome no necesariamente a situaciones de corto plazo, sino a el futuro posible que se puede construir, ¿no? Pero para poder entender las cosas, pues partamos primero de entender un poco, si vamos a ver temas de emisiones, cuáles son las rutas para la producción de acero. Y el acero básicamente se produce por dos rutas. Se puede producir por la vía primaria. Les comentaba que, bueno, hay dos rutas en general, la primaria y la secundaria. Dentro de la ruta primaria está la antigua, si se quiere, que es la primera, la forma evolucionada en la cual el hombre manejó el hierro, y la ruta secundaria, que es de reducción directa, que es la de más reciente data. Pero comentaba que todos los procesos son básicamente los mismos hasta el momento que uno llega al acero líquido, en el cual pues entra en una máquina de colado continuo y se hace laminación en caliente. La diferencia de los procesos de las dos rutas primarias está fundamentalmente que el agente reductor, que históricamente se ha utilizado desde
la antigüedad, es el carbón, ¿no? El carbón es quien le roba el oxígeno al óxido de hierro por tener más afinidad con el oxígeno que con el hierro, ¿no? El carbono, entonces, o el oxígeno. Eh, y esa, digamos, es la forma preponderante. Después vemos un poco más de esta ruta. Y la otra ruta, de mucha más reciente data, mitades del siglo pasado en adelante, Venezuela fue uno de los países donde primero se desarrolló esta tecnología, es básicamente a partir de gas natural como elemento para llevar a cabo la reducción, donde no hay cambio de fase, ¿no? Y luego eso pasa a un horno de arco eléctrico donde el arco funde el metal que sale de manera sólida y a partir de allí es el mismo proceso. Estas eran las únicas rutas que existieron hasta que también a mediados del siglo pasado, a partir de la disponibilidad de chatarra, fundamentalmente en Estados Unidos, y la obsolescencia tecnológica que iba ganando la industria, pues se empieza a desarrollar esta ruta y empieza a ganar algo de importancia en el mundo de nuevo, particularmente en los países desarrollados, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de emisiones, la ruta de los altos hornos, donde de nuevo el elemento que nos ayuda a llevar a cabo la reacción de reducción es el carbón, eh, básicamente nos produce evidentemente dióxido de carbono junto con el hierro líquido que se produce y se lleva a cabo unas muy elevadas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas incluso de 2000 grados centígrados con metal completamente líquido. Evidentemente, por la presencia de carbono, estos metales tienden a salir con altísimos contenidos de carbono que no varían el producto utilizable para acero. Eh, este es el 71% de la producción mundial en el 2021, dentro de la cual los principales países que operan bajo esa ruta son China, Rusia, Japón, Corea del Sur, Brasil, Alemania, entre otros, ¿no? Los países asiáticos son los más importantes. Luego está la ruta de la reducción directa, se llama reducción directa porque no hay cambio de fase, el óxido entra sólido y sale el hierro también sólido. Y es un proceso en el cual básicamente se reforma el gas, se genera gas sintético igual que ocurre en una refinería o en cualquier otro proceso químico en el cual se haga reformación de gas para producir hidrógeno. Y en este caso no hay un proceso de water shift para convertir el CO en más hidrógeno, sino que se alimenta también con el CO porque el CO es un reductor en este proceso. Son temperaturas más bajas y es un proceso que evidentemente requiere de tener disponibilidad del gas natural, que es la limitación fundamental para llevar a cabo estos procesos. Evidentemente que si uno pretende utilizar LNG para hacer esto, pues le va a salir bastante costoso el proceso, ¿no? Esto es 6% de la producción mundial total y los principales productores, después de Venezuela haberlo sido en el pasado, el mayor productor del mundo por esta ruta, están India, que interesantemente produce el gas sintético por la vía de gasificación de carbón y no de gas natural. Usando esta ruta está Irán, está Venezuela, en Estados Unidos se han empezado a montar plantas y hay también en otros países en menores cuantías como en México, Rusia y los países árabes, Arabia Saudita fundamentalmente. Y por último, de alguna manera relacionado mucho con ambas otras rutas, porque siempre la producción de acero requiere que se incluya una fracción de acero virgen dependiendo del producto que se está produciendo, pues aproximadamente 23% de la producción mundial proviene de materia prima metálica de chatarra y el 6% que se produce en reducción directa, básicamente su totalidad termina en un horno de arco eléctrico porque es un producto intermedio a diferencia de la ruta de los altos hornos, ¿no? Aquí básicamente el consumo promedio de uno de estos hornos son unos 450 kilovatios hora por tonelada y esto, digamos, conjuntamente representa un 30% de la producción mundial. Gran parte de las producciones del mundo por esta ruta están concentradas en países desarrollados, ¿no? En
Estados Unidos, Europa, tienen cantidades importantes y como mencionaba antes, Venezuela, por ejemplo, nosotros todo lo producimos por esta ruta y reducción directa y hay casos como el de la India también, ¿no? Y el de Irán que producen hierro de reducción directa. ¿Quiénes están aquí? Pues los países que producen vía reducción directa, adicionalmente Estados Unidos, España, Turquía es un productor inmenso en términos proporcionales por la vía de chatarra y evidentemente aquí los niveles de producción de emisiones son bastante más limitadas, ¿no? Ahora bien, si vemos cómo ha sido la evolución de la producción de acero en las épocas recientes, desde los 50, pues después de la guerra pues vino el gran milagro de reconstrucción del mundo, de reconstrucción económica, que produjo un crecimiento hasta mediados de los 70, cuando el embargo árabe pues puso a tambalear las economías del mundo. A partir de allí se produce una estabilidad o como dicen ahora, un movimiento lateral de los volúmenes alrededor de los 700 millones de toneladas, hasta que entra en escena después de la crisis financiera China con su boom de crecimiento y básicamente le da un vuelco al sector implicando su completa transformación y que se logre más que duplicar los volúmenes que se venían produciendo y consumiendo en el mundo. La crisis global del 2009 hizo alguna mella, hubo ciertos recortes en el 2015, que hubo un trastabilleo a nivel de producción y la economía china, pero cambia el panorama desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista competitivo. Y ya en el 2011, China representaba aproximadamente un 46% de la producción mundial, que ya se había duplicado de los 700 que venía, a los 700, 800, a órdenes de magnitud de 1.500 millones de toneladas al año. Si nos vamos al año 2021, en el 2021 se produjeron 1.951 millones de toneladas de acero, de la cual ya China tenía el 53%. Noten que India, que en este momento tenía 4.8, a pesar de todo el crecimiento que ha habido, ha sido de los pocos países que también ha incrementado su participación de mercado, ¿no? Incrementar participación de mercado con estos niveles de crecimiento significa un crecimiento importante, ¿no? Que crece tan rápido o más que China. Entonces, ese es el panorama, digamos, del cual partimos. Y desde el punto de vista de lo que representa la industria en cuanto a emisiones, pues si vemos el total de los 36.3 gigatoneladas de CO2 que se emitieron el año pasado, el 31% correspondió a actividades de manufactura. Dentro de la manufactura, que representaron eso, unos 11.25 gigatoneladas de CO2, la industria del acero tiene algo más del 19%, es decir, un 3.5 gigatoneladas de acero, lo cual la ubica en un rango de emisiones, y esto varía de acuerdo a la fuente, pero se mantiene el estimado en un rango de 7 al 9% de las emisiones totales, lo cual es evidentemente algo muy significativo, ¿no? Y de allí la importancia de atacar. Es uno de los llamados hard to abate sectors, ¿no? Petroquímico, químico, cemento y acero. Ahora, a pesar de que tenemos en el tema del cambio climático bastante tiempo, desde las primeras reuniones que se llevaron a cabo, pues la intensidad de emisiones de CO2 de la industria, lejos de haber mejorado, pues ha empeorado. Hoy estamos en el 2020, que es la última data que publica World Steel, la gente del World Steel Association. Estamos en 1.9 toneladas aproximadamente de CO2 por tonelada de acero producido. Y esos son, digamos, magnitudes dadas las cantidades que se producen, evidentemente muy,
muy importante. Vamos a ver por qué está ocurriendo esto y qué se puede hacer, ¿no? Bueno, como ustedes pueden intuir perfectamente por ser ingenieros y gente inteligente, pues uno puede ver que la ruta en la cual participa el carbón como elemento de reducción, bien sea a través de reducción directa o altos hornos, pues tiene unos niveles de contribución muy significativos en cuanto a lo que son niveles de emisiones. En segundo lugar está la reducción directa y hornos de arco eléctrico, que es la ruta venezolana. Aquí están todas las emisiones y aquí hay un supuesto de que en Scope 2, es decir, la parte eléctrica que corresponde, pues también hay emisiones, ¿no? Estos son promedios. Y por último viene la que es con base en chatarra, básicamente reciclaje, con unos 550 en promedio kilos de CO2, 0,55 toneladas por tonelada de acero líquido. Entonces esto ya evidentemente empieza a asomar por dónde pueden ir las rutas. Pero cuando uno se pone a componer los elementos y ve dónde se produce y dónde se emite con mayor intensidad, pues uno no puede sino llegar a la conclusión de que en Asia es donde se concentra el 82% del problema de las emisiones. China, por su participación, y el resto de Asia, que si vemos las rutas tecnológicas que utilizan preponderantemente la ruta de los altos hornos, pues evidentemente componen uno el 16, el otro el 66%, el 82% de las emisiones. La razón por la cual aquí se produce por estas vías, pues es evidente, no hay disponibilidad de chatarra o no ha habido históricamente, por una parte, y por otra parte no hay gas natural como para poder hacer otra cosa, sino utilizar carbón. Entonces, por eso la industria llegó aquí y hay expectativas de crecimiento, vamos a ver eso, pero claramente, si uno se pone a ver dónde están ocurriendo los desarrollos tecnológicos, pues los desarrollos tecnológicos están ocurriendo básicamente en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, que representan una fracción infinitesimal casi de lo que es la producción mundial total. Entonces, pensar o plantear que va a haber un cambio radical, digamos, porque hay gente que está patrocinando o que está comunicando que hay procesos nuevos y que pues es básicamente perder de vista que el problema no está en los pequeños productores del mundo, sino donde se concentra la producción con la mayor intensidad de emisiones, porque son concurrentes, son quienes más producen con mayor nivel de intensidad específica, ¿no? Y si uno se pone a ver un poco hacia el futuro, pues se consigue con que, partiendo de esta situación, pues el reto tiene unas magnitudes bien importantes. No tenemos a la vista una vía de sustitución. Se espera un crecimiento hasta el 2050, evidentemente dependiendo de qué fuente uno consulte, de alrededor de un 41%, perdón, en los niveles de producción de acero. Al mismo tiempo, las metas del milenio para el 2050, tal, que hablan de la meta de 2 grados, requieren una reducción de las emisiones específicas de más o menos el 67%. No estoy hablando de absoluta, estoy hablando de específicas, es decir, pasar del 1.9 a aproximadamente unos 500 kilos o 0.5 toneladas de CO2 por tonelada de acero líquido. Evidentemente que el reto tiene unas magnitudes importantísimas, sabiendo lo que sabemos desde el punto de vista de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero, digamos, ¿qué opciones hay entonces? Y bueno, las opciones se las pueden imaginar y todo el mundo ha venido hablando de ellas. La más evidente es reciclar acero, intensificar el uso de la chatarra, tanto en los altos hornos, cosa que es posible hacerlo en el horno de oxígeno, y migrar tecnológicamente de altos hornos a hornos de arco eléctrico. Eso tiene, digamos, para países como China el reto de que
los requerimientos de potencia, si yo quiero migrar de carbón a ruta eléctrica, pues son importantes por una parte, y por otra parte necesito el metal, necesito el insumo metálico, que si no no me lo da un alto horno, pues me lo tiene que dar alguien más, un proceso de reducción directa. Entonces sería irse por la ruta de los hindúes, si no tengo gas natural. Entonces no pareciera ser muy evidente. El segundo, del cual se ha hablado mucho, en particular en Brasil, que ha avanzado bastante, y en otros lugares, es la utilización de biomasa, también en los países asiáticos, ¿no? Que básicamente sustituir el carbón, el coque y el carbón pulverizado que se inyecta en el proceso, por biocoque. Eso también, como vamos a ver, tiene ciertas limitaciones y es aplicable para ambas rutas de producción primaria, ¿no? La otra es sustituir parte del gas natural que se emplea en el proceso y el carbón por hidrógeno como elemento reductor en ambas rutas, y vamos a ver qué potencial tiene eso. Luego está, pues, lo que está en los reportes de estrategia de sustentabilidad de básicamente todas las empresas, y es maximizar el uso de energías renovables, y evidentemente todo el mundo hablando de que va a utilizar energías renovables sin ser algo que controlan directamente, pues nos lleva a que hay que sumar, y las sumas que se hacen pues no dan como para que podamos hacerlo todo por la vía de energías renovables por electricidad, ¿no? Scott Tinker hace esto meridianamente claro cuando pone en perspectiva el potencial de las renovables versus la demanda total de energía en el mundo. Y por último está el tema de captura y utilización o secuestro de CO2, el cual evidentemente sería aplicable para ambas rutas. Ahora, dado esto, ¿qué potencial verdaderamente existe? Entonces, bueno, vamos a revisar un poco. Gracias. Entonces, bueno, vamos a ver las distintas acciones y qué aplicabilidad tiene para las distintas rutas y qué podemos concluir desde allí, ¿no? Maximizar el uso de la chatarra. Bueno, en los altos hornos hay un límite físico, económico, que está establecido alrededor del 30% de la carga de la producción total, ¿no? Eso evidentemente es un límite que impone restricciones importantes para la meta establecida, dado los niveles porque tenemos que quitarnos de encima más de 1 tonelada por tonelada de acero, y esto pues no nos permite llegar a eso. Y por otro lado tiene la implicación de competitividad, y es que en la medida que yo me vaya a consumir más chatarra, pues evidentemente me va a resultar más costoso el proceso, porque la chatarra es más costosa que el mineral, ¿no? Desde el punto de vista de reducción directa, pues en reducción directa sencillamente no aplica. Aplicaría en el momento en que se pasa al horno de arco eléctrico. Y en los hornos de arco eléctrico, pues básicamente lo que siempre se ha hecho para productos, digamos, de poca sofisticación. Cuando ya vamos a productos de mayor sofisticación, dada que la metalurgia que se requiere es, digamos, mucho más fina, pues siempre se necesita hierro primario en esos procesos. Si uno se dedica a hacer un reciclaje infinito, pues hay productos que no va a poder hacer porque hay ciertas impurezas que se van concentrando, como por ejemplo el caso del cobre, lo cual hace que el acero no sea de las especificaciones para las cuales fueron concebidos. Entonces ahí la gran pregunta aquí es, bueno, hay suficiente chatarra, dado lo que vamos a necesitar. Bueno, las proyecciones que hay sobre la base de los acervos de la chatarra obsoleta que se van construyendo en el mundo, las disponibilidades pasaron de 390 millones de toneladas en el 2018. Recuerden que estamos hablando de órdenes de magnitud de producción del año pasado de 2.000 millones de toneladas de acero. En el 2030 se espera que la disponibilidad sea de unas 600 millones de toneladas, y ya en el 2050 900 millones de toneladas. Eso no nos llega si se cumplen los forecasts, las proyecciones de demanda de 2.500 millones de toneladas, pues no nos va a llegar a cubrir ni siquiera la mitad. Entonces, no quiere decir que no sirva para nada, pero definitivamente no resuelve el problema, porque dado el crecimiento esperado,
vamos a necesitar seguir produciendo básicamente las mismas cuantías o un poco más de hierro primario. ¿Y cómo vamos a hacer el hierro primario, ¿no? Es la pregunta. Si nos vamos a la parte de biomasa como sustituto de coque, que se puede hacer en teoría perfectamente, pues hay límites de carga en los hornos que están ubicados básicamente en el 20% y eso tiene que ver básicamente con una cosa. Cuando uno va a un alto horno, tanto el coque como el mineral que coloca requiere tener resistencia mecánica para poder soportar las presiones cuando va cambiando de fase en la medida en que va bajando en el horno. Entonces, la biomasa limita mucho el poder hacer eso. Brasil ha avanzado mucho en eso y aproximadamente el 30% del arrabio que se produce en Brasil o el hierro líquido solidificado producto del el alto horno, lo producen por esa vía. Los hornos son más pequeños, han desarrollado tecnología en esa parte, ¿no? En reducción directa, pues la única forma sería utilizar la biomasa para gasificarla. Eso evidentemente tiene un CAPEX y un costo que no deben ser despreciables. Además de que pues hay que adecuar los procesos. Y en el caso de los hornos de arco eléctrico, pues es posible hacerlo, por la inyección de carbón en los hornos de arco eléctrico es de limitado impacto y vamos a ver magnitudes un poco más adelante. Entonces, aquí la pregunta también es, bueno, ¿qué disponibilidad va a haber y cómo va a ser la competencia por este recurso escaso? Biomasa, yo creo que estamos hablando de un recurso bastante más escaso que otros y es bastante polémico, ¿no? Desde el punto de vista que también puede llegar a competir con producción de alimentos. El uso de hidrógeno, en el caso de los altos hornos, pues tiene una limitación básica y es que el hidrógeno, por sus características y por ser un agente reductor endotérmico, afecta la temperatura de funcionamiento de los altos hornos. Entonces, el límite se ha encontrado, es que está aproximadamente en el 10% de sustitución de la masa de carbón. O sea, tiene limitada o potencial de utilización. Más allá de ese 10%, aun cuando se siguen haciendo investigaciones. Sin embargo, está la termodinámica de por medio, ¿no? En el caso de reducción directa, bueno, ya es el principal elemento que se utiliza y es una de las rutas que se está buscando. Vamos a ver qué características, qué limitaciones podemos encontrarnos por esa parte, pero el hidrógeno es el principal componente del syngas. Cada unidad de syngas producida, pues son 3 moles de hidrógeno por mol de CO, ¿no? En el caso de los hornos de arco eléctrico, digamos, más allá del uso de gas, que es bastante limitado, pues no tiene mayor aplicación como para pretender que puede ser una solución. Y bueno, en términos generales, el uso es bastante limitado. Hay que recordar que el hidrógeno es un vector, no es una fuente de energía. Y la pregunta que queda entonces es, bueno, ¿a partir de qué fuente energética no contaminante yo voy a producir el hidrógeno y cuán eficiente es? Cuando vamos a la parte de las renovables, pues en los altos hornos para efectos prácticos de la energía que se consume tiene una aplicación muy limitada. Lo mismo ocurre en la reducción directa, por no decir casi que ninguna. Cuando vamos a los hornos de arco eléctrico, pues evidentemente con renovables uno puede reducir hasta el 80% de las emisiones Scope 2, que son las más importantes. Aquí sí puede tener un impacto muy significativo. Sin embargo, tenemos que hablar de fuentes renovables ininterrumpibles, lo cual puede tener la complicación de la necesidad de almacenar o tener, digamos, prioridad en las redes para servir, porque yo no puedo dejar de alimentar. El caso más crítico es la industria del aluminio, pero en la industria del acero, pues también yo puedo ver que se me congelan los hornos, ¿no? Y bueno,
Esto evidentemente requiere de sumas bien importantes, me estoy refiriendo más en el corto plazo, en el largo plazo eso es evidente, y el tema de la potencia continua, que no es menor. Si nos metemos en esta parte, y ahora me tengo que salir de esto, eh, y vemos un poco de dónde sale el hidrógeno, pues el hidrógeno tristemente hay que producirlo, no existe en forma libre en la naturaleza en ninguna parte, hay que producirlo bien sea a partir de una molécula de agua o de otro hidrocarburo que lo contenga o que haya sido producido. Y aquí lo que estamos viendo básicamente es los costos estimados de producción de hidrógeno por kilo en dólares del 2019 por las distintas rutas bajo una cantidad de supuestos. ¿Okay? Y hay distintos colores, voy a tratar de explicarlo. Esto es energía verde a partir del sol y a partir del viento. La solar, que tiene los costos más elevados, tiene los costos más elevados básicamente por dos razones. Una, porque tengo un factor de capacidad bastante bajo, es decir, 26%. Yo puedo utilizar el equipo únicamente, me refiero sin almacenamiento, el 26% de su tiempo. Eso desde el punto de vista de utilización de capital es bastante ineficiente. Y desde el punto de vista del costo, pues tengo un rango, dependiendo de dónde está mi fuente y qué características tiene. Aquí está el rango establecido entre 17 y 85 dólares el megavatio hora de potencia, de energía entregada. Proceso de electrólisis, etcétera. Si nos vamos al caso de viento, el viento es más favorable por dos razones. Uno, porque uno puede tener expectativas de factores de capacidad más elevados, en este caso 48%, son más costosos, pero al final uno puede tener un rango de precios un poco más acotados. Evidentemente que estos niveles de precios tienen que estar atados a un contrato de largo plazo para poder acceder a ellos. Si no, pues evidentemente va a haber que estar renegociando. Imagínense que uno tenga que producir hidrógeno en Europa ahora a través de un proceso electrolítico con los precios de 200, 250 euros un megavatio de potencia, ¿no? Nos metemos en zonas bastante escabrosas. Si nos vamos al caso de el típico, el proceso más utilizado en el mundo, el 80% del hidrógeno del mundo se produce por esta ruta, que es la reformación de metano con vapor, sin captura de hidrógeno, pues estamos hablando de un costo el más competitivo que hay. Aquí podemos estar hablando de factores de capacidad que superan el 80%, con precios de gases en este momento de entre 2 y 3. Evidentemente que si ponemos aquí los precios del gas de los que estamos hablando ahora, nos estamos montando en otro espacio. Tomemos en cuenta que los últimos meses hemos visto precios en Europa, por ejemplo, de 40 y 50 millones dólares por millón de BTU, en comparación con niveles de precio en Estados Unidos que no han superado los 8 dólares. Recientemente creo que están entre los 5 y los 6, ¿no? Con una tendencia, sí, dado que se han montado los trenes de licuefacción, de que hay una convergencia de precios porque el mercado de LNG cada vez es más grande y Estados Unidos, que estuvo tradicionalmente aislado en el mercado de gas, era un no transable por no tener trenes de licuefacción, por el contrario, tenían trenes de regasificación, ¿no? Pues probablemente vaya a tender a elevar sus precios de gas en el tiempo. Es la expectativa que existe, ¿no? Entonces, bueno, esto puede tener implicaciones hacia futuro. Si hablamos de llevar a cabo distintos niveles de captura, el 53% de captura del CO2 o 89% de captura del CO2, pues estamos hablando de incrementos en los costos porque la eficiencia neta del proceso se reduce. En los casos hipotéticos, estos son completamente hipotéticos, de producir hidrógeno a partir de carbón en China y con 90% de captura, pues se supone que los chinos lo hacen todo lo más barato, pero esto, digamos, es estrictamente hipotético, ¿no? Parte del problema que nos encontramos siempre que hablamos de la parte renovable y tocamos algo que tenga carbón, es que esto lo puede hacer
digamos, el tema de hacer captura, únicamente aquellos que puedan hacer uso y secuestro, o secuestro, es decir, aquellos que dispongan de yacimientos en los cuales eso se pueda llevar a cabo. Y aquí hay un tema fundamental que no solamente es si es posible o no hacer la captura desde el punto de vista técnico-económico, sino también a qué distancia del depósito final me encuentro yo, ¿no? Que es lo que imposibilita muchos países poder hacer esto, ¿no? Si ustedes ven el proyecto de Northern Lights, desde el punto de vista económico, pues es sencillamente una locura, ¿no? Porque el transporte implica incluso montarlo en un barco, o sea, por tubería hasta un terminal, cargar un barco, ese barco se va a otro terminal, en el terminal entrega, va por una otra tubería y finalmente es entregado en un yacimiento en el Mar del Norte, ¿no? El costo de transporte de eso es sencillamente prohibitivo, ¿no? Es a nivel de demostración, evidentemente, pero es para todos efectos prácticos algo que no sería aplicable, digamos, masificable. Ahora bien, desde el punto de vista energético, y ese es el otro tema que yo creo que uno tiene que ver a la cara, atendiendo aquello del factfulness, de ver las realidades, es que si uno ve la parte termodinámica, desde el punto de vista energético, económico, el uso del gas natural para producir hidrógeno tiene mucho más sentido. Y celebro que esté hoy aquí un compañero tecnólogo que se dedica en parte a esto. Y a lo que me estoy refiriendo es que si uno ve el cambio de entalpía requerido para convertir una molécula de agua pura líquida, que cuando uno dice agua desionizada, pues ya sabemos de lo que estamos hablando desde el punto de vista de costos, no es agua de chorro, ¿no? Tengo que pasarlo a estado gaseoso y después tengo que producir la electrólisis. Eso tiene un costo, no importa, digamos, desde el punto de vista, esto es simplemente comparativo, de 285.8 kJ por mol de hidrógeno. Si nos vamos al proceso de reformación de metano, nos conseguimos que la reformación de metano, pues por tener otros procesos involucrados a nivel atómico, pues tiene unos requerimientos de energía muy inferiores a la electrólisis, niveles de 63.4 kJ por mol. Y si nos vamos al proceso de tomar una molécula de metano y pirolizarla, es decir, romperla a través de temperatura, romper sus enlaces, el proceso desde el punto de vista de la dinámica molecular es bastante complejo, pero en definitiva, en términos netos, es un proceso que al final requiere cuantías de energía significativamente inferiores. Y ustedes podrán decir, bueno, Víctor, pero ¿qué vas a hacer con el CO2 en un caso y en el otro caso el carbón? En el caso del CO2 tendría que hacer la inversión energética en capturarlo. Aún así, estoy por debajo del costo energético de hacer electrólisis. En el caso de la pirólisis de metano, yo termino básicamente con carbón puro, no termino con CO2. Entonces, esta es una ruta que a pesar de que hoy por hoy, hasta donde yo he podido saber, no hay, digamos, tecnologías comerciales disponibles para llevar a cabo inversiones, pues definitivamente no son cosas que están fuera del alcance porque han sido demostrables, ¿no? Que se ha demostrado que puede llevarse a cabo. Y lo único que quiero resaltar aquí es que uno no puede perder de vista de cuál es el costo energético, porque típicamente el costo energético desde el punto de vista termodinámico es el máximo o el mínimo que uno puede aspirar. Y la gente se está enfocando demasiado en esta ruta por el tema del CO2, y esta ruta no pareciera ser la ruta más adecuada, por mucho que uno quiera hacer peripecias, ¿no? Los balances de energía son los balances de energía y la energía de los enlaces es la que es, ¿no? Entonces,
hay un paper, por cierto, bien interesante que analiza esto con bastante detalle de data reciente, que hicieron unos alemanes del Max Planck Institute. Entonces, digamos, pareciera que la parte de renovables, dado el impacto, pues como que no nos puede resolver el problema tampoco. Bueno, si vamos a la parte de captura de carbono, pues en el caso de los altos hornos, dado que lo que yo estoy inyectando con presión y volúmenes significativos es aire, no es oxígeno dentro del horno, porque eso ya sería otra historia completamente distinta, pues estoy metiendo 80 y tanto por ciento de nitrógeno. Cuando tengo gases de escape en el tope del horno, pues evidentemente la concentración de CO2 se reduce significativamente y el costo asociado a hacer la captura de eso, que es directamente proporcional a la concentración de CO2 en los gases de escape, pues se incrementa de manera significativa. En el caso de reducción directa, dados los más altos niveles de concentración de CO2, pues es más competitivo, es muy mejorable con la aplicación de la tecnología que se ha venido desarrollando, incluso a costos reportados por la Agencia Internacional de la Energía de por debajo de los $25 la tonelada de CO2, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ha habido más de esto? Hay pocas plantas y fundamentalmente el reto consiste en qué hago con el CO2 una vez que lo capturo. Hay una planta en Emiratos Árabes Unidos, que es una planta Iglisamex, en la cual se instaló para capturar prácticamente el 90% por tecnología de aminas, la tradicional que se ha utilizado en la industria del gas toda la vida. Y hay varias plantas, pero son de captura parcial. Ternium tiene en México, Nucor tiene en Estados Unidos, Voestalpine también, pero son básicamente recuperaciones parciales. Ellos recogen básicamente las cantidades que pueden entregar a los sectores que lo consumen, que es básicamente la industria de alimentos y algunos químicos, ¿no? Entonces, ahí dependemos de dónde podemos disponer de forma competitiva del el CO2. Y en los hornos de arco eléctrico, pues el impacto es verdaderamente limitado porque estamos hablando de emisiones Scope 1, es básicamente los electrodos de grafito que participan en el proceso de producción de los arcos eléctricos y del carbón que se inyecta en la mezcla y que no termina formando parte del acero, ¿no? Entonces, para hacer esto necesitamos obligatoriamente formaciones para el secuestro. ¿Y dónde hay formaciones para hacer secuestro de CO2? Bueno, esto es un estudio del 2020 en el cual se identifican lugares que tienen sentido tomando en cuenta el elemento transporte, es decir, en qué lugares se genera CO2 y en qué lugares existen basins, cuencas en las cuales pueda ser, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista económico seguro el secuestro permanente del CO2. Y bueno, aquí para variar aparece Venezuela como el segundo lugar de mayor, digamos, prioridad relativa en el mundo a la hora de llevar esto a cabo. Tenemos, por supuesto, los países árabes, partes de Rusia y unas partes pequeñas en Asia y en la India, ¿no? Pero como ven, no lo puede hacer cualquiera y parte del problema aquí tiene que ver con cuál es la densidad en la cual se encuentran esas plantas. ¿Por qué? Bueno, porque eso me va a ayudar o no a transportarlo los kilómetros que necesito a el lugar. Y no es lo mismo transportar volúmenes pequeños, dado el costo de inversión que hay para los pipelines, que yo tenga unos volúmenes suficientes como para justificar equipos de bastante escala. Entonces, bueno, una vez más,
entre las cosas que tiene regalos por parte del creador, pues aparece nuevamente Venezuela. Em, Ahora bien, el otro elemento del cual les he mencionado algunas cosas que tiene un impacto importante es la ruta y cuál es la concentración de CO2 y la Víctor, cámara. intensidad. Proviene de un estudio y son cosas ilustrativas nada más de los costos de captura, compresión y transporte de CO2. La parte de compresión es importante porque tengo que llevar el CO2 a estado supercrítico, ¿no? En Estados Unidos y haciendo la salvedad de que en este caso particular las empresas que se estudiaron fueron básicamente todas con rutas de altos hornos y oxígeno básico. Y lo que aparece aquí es cuál es el costo asociado a la captura, cuál es el costo asociado a la compresión y cuál es el costo de, perdón, y luego está el costo de transporte. Y el costo de transporte es básicamente estimado desde el punto en el cual se produce hasta el punto más cercano a ese donde se puede hacer el secuestro. Entonces fíjense, por ejemplo, el caso del acero, cuya producción se concentra, bueno, está bastante dispersa, pero hay una concentración importante alrededor de los Grandes Lagos, que yo tengo que invertir para disponer de eso, para transportarlo, de aproximadamente $140 por la tonelada de CO2. O sea, el costo de captura, cuando ustedes se ponen a ver, es algo menor en comparación con lo que son los costos de transporte y almacenamiento, ¿no? Y esto es un factor, digamos, importante. Aquí los costos de captura, estamos hablando de algo por debajo de los $40. En el caso de, como les mencionaba antes, la ruta de reducción directa, que es la que tenemos en Venezuela, estamos hablando probablemente por debajo de los 25 y tal vez incluso debajo de los 20, porque el tema de la hidroelectricidad ayuda muchísimo en el caso de los costos de compresión. Y si nos ponemos a ver el tema de concentración, y esto es simplemente efectos ilustrativos con la utilización de membranas, que es una tecnología emergente, pues vemos que, digamos, para todos los escenarios considerados de distintos tipos de membranas, etcétera, que para efectos prácticos utilice la que utilice, pues el comportamiento es muy similar. Si hablamos de niveles de 10% de concentración de CO2 en las mezclas, pues estamos hablando de costos elevados, el absoluto no importa, sino la tendencia. Si vamos a 30, ya vemos que estamos en un punto asintótico. En el caso de membranas, estamos hablando con un potencial de estar por debajo de los $20, 20 euros, perdón, la tonelada, que ahora son lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, esto para subrayar nuevamente el tema de que, uno, el hecho de que yo no tenga un yacimiento al lado tiene un impacto muy, muy significativo en la posibilidad de yo acceder a esta ruta desde el acero o desde cualquier otra industria. Necesito estar cerca de los digamos, yacimientos para que el transporte y el secuestro sea accesible, por una parte, y por otra parte, el proceso es importante desde el punto de vista de cuánto me va a terminar costando la captura. Y en el caso nuestro, estamos hacia la parte de altas concentraciones de CO2, ¿no? Uy, perdón. Voy a regresarme. Entonces el punto era, me había quedado donde hay para llevar a cabo el secuestro y las implicaciones que tiene, y ahora voy a elaborar un poco alrededor de lo que son las tecnologías alternativas, ¿no? Una de las tecnologías que se está anunciando y que se ofrece como una de las grandes promesas es utilizar hidrógeno. Y utilizar hidrógeno
como más o menos le he adelantado, tiene que ver con, bueno, tengo acceso a energía por una parte, pero por otra parte detrás del hidrógeno siempre se esconde algo que a mí tiende a confundirme y por eso me voy a algo que me pueda referenciar, que es que son 5, 10, 80 kilos de hidrógeno. O sea, es igual, ¿no? Si el hidrógeno fuera gratis y uno lo consiguiera en unos depósitos, pues bien. Pero la realidad es que, como vimos, el hidrógeno es sumamente costoso de producir y es sumamente intenso desde el punto de vista de energía. Entonces, yo tomé esto de la gente de Hybrid, de SAB, que es uno de los procesos, digamos, que está en desarrollo en competencia con los demás, pero son básicamente al final lo mismo. Estamos hablando de una intensidad de energía para producir una tonelada de acero de 2.600 kilovatios hora, nada más para producir el hidrógeno. Entonces, si sumamos toda la potencia requerida, estamos hablando de 3.5 megavatios por tonelada de acero. Calculen a un costo de energía de mercado, incluso pónganlo bajo, estamos hablando de cuantías bien importantes, ¿no? En particular si estoy cerca de una línea de transmisión con un mercado que tiene marcadores de precios como por ejemplo el europeo, y esto está pasando en el norte de Europa, ¿no? Entonces, y por otro lado, tomen en cuenta las implicaciones que podría tener esto si estoy hablando de una fuente que no sea continua, es decir, una fuente interrumpible, ¿no? Eso me coloca a otro reto más, porque solar y eólico pues empiezan a constituir, digamos, problemas desde el punto de vista de riesgo de quien está llevando a cabo la inversión. Entonces, en cuanto a intensidad de energía, bueno, sí, necesito 80 kilos de hidrógeno, grandioso. ¿Y qué es eso? O sea, a mí lo que me interesa es cuánta energía se requiere, y la energía que se requiere, como les comentaba, son 2.6 megavatios de electricidad verde o azul. Y en segundo término, hay otro problema asociado al tema de la energía. Yo no he podido saber si de las consultas que he hecho, si está tomado en cuenta aquí, y es que como yo les comentaba, el proceso de reducción cuando se utiliza hidrógeno es un proceso endotérmico. En general, los procesos donde participa el hidrógeno, salvo los de oxidación, los procesos de reducción son endotérmicos. Eso quiere decir que si yo coloco la reacción de reducción, que tiene que llevarse a cabo en un rango de temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados, y le inyecto hidrógeno, pues simplemente la reacción se me apaga. Yo tengo que proveer el calor para poder mantener esos niveles de temperatura. Entonces, ahí hay una demanda energética adicional. Ellos estiman que el resto de energía de producción para llegar hasta cero líquido, pues son otros 855. En total son los 3.5 megavatios de los que estamos hablando. Son cuantías que si, por ejemplo, yo me quiero llevar el tema a China para resolver el problema de China, bueno, 1.000 millones de toneladas, si ustedes multiplican, se convierten en unos montos de energía que incluso hacerlo paulatinamente pues representarían un reto muy, muy importante. Y no estoy digamos, poniendo dentro de la ecuación los costos de capital requeridos. Y como les decía, 3.5 megavatios, digamos, por sí mismos es mucha energía, pero si estoy hablando de potencia continua de renovables, pues, ¿cuántos productores de acero en el mundo tienen acceso a esas cuantías de potencia verde? Y bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de esa energía? Porque al final del día no solamente es la industria del acero la que está contando con esas energías renovables, sino todas las industrias para efectos de descarbonizar. Entonces, lo que hay que hacer es la suma y evidentemente que la suma nos da que no hay suficiente, ¿no? El otro proceso que está en desarrollo, que es un proceso, digamos, que tal vez tenga mucho más sentido al final, es el proceso que es el homólogo a el proceso que se utiliza en la reducción de aluminio con ciertas diferencias. Y es que básicamente es electrólisis de óxido de hierro en un baño fundido de otros óxidos que tienen temperaturas más elevadas digamos, de reducción. Sílice está involucrado, manganeso, etc. Entonces, el tema es que desde el punto de vista conceptual, electroquímico es exactamente lo mismo que en el caso del acero.
ya han dado con materiales que permiten hacer el ánodo inerte, lo cual resuelve el problema de que no voy a tener un ánodo emitiendo CO2. Sin embargo, parecido a lo que ocurre en el caso de la reducción directa con hidrógeno, aquí hay algunas ventajas, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, básicamente que yo me ahorro una cantidad de capital versus el proceso actual, porque no tengo que hacer pellas, no tengo que bipeletizar, digamos, tiene un costo energético, no tengo que hacer reducción directa, ni tengo que meter en un horno de arco eléctrico. Todas esas cosas las tengo concentradas en un solo equipo, ¿no? Proceso que puedo operar con un mineral de un tenor de 54, típicamente en la industria cualquier cosa por debajo de 62 es considerado no apto y tiene que ser concentrado, por no hablar de reducción directa cuando que hablamos de 65 y más, no se requeriría peletización y estaríamos reemplazando, como les decía, el horno de arco eléctrico. Todo lo demás en el proceso permanece igual. Uno de los desarrolladores de esta tecnología, o una de las empresas que lo está desarrollando, hay varias, es Boston Metal, y ellos dan un consumo indicativo de proceso de 4 megavatios hora por tonelada. De nuevo, si yo voy a sacar 4 megavatios hora por tonelada, pues mejor que sean renovables, ¿no? Porque si no el CO2 se dispara. Y 4 megavatios por tonelada es mucha energía, ¿no? ¿Cuántos productores, de nuevo, tienen acceso y qué costo de oportunidad tiene esa energía? Entonces, esto, de nuevo, yéndome al caso más grave, que es el caso de Asia, pues pareciera que no necesariamente es una ruta muy corta para llegar a donde queremos llegar. Si vemos un poco más a largo plazo, hay básicamente tres frentes en los cuales se están llevando a cabo los desarrollos. Uno, que tiene que ver con qué hago con el átomo de carbón en cualquiera de sus formas. Dos, la ruta del hidrógeno. Y tres, el tema de electrólisis, ¿no? Y aquí están, de alguna manera, el portafolio de tecnologías más importantes que están en desarrollo. Hay temas de biomasa, como les comentaba antes, quien está liderando eso por las ventajas que tiene y por lo que ha avanzado allí es Brasil. Lo que está en azul oscuro, pues son tecnologías de carbono, de captura y secuestro de carbón. Luego hay tecnologías, eso ya, digamos, llevadas a cabo, ¿no? Luego están los otros tipos de proyectos de captura, lo que les mencionaba de Miratos. Hay procesos que están buscando producir etanol a partir de los subproductos y hay procesos químicos planteados para la recirculación, volver a convertir en combustible el CO2 que se captura. Están todos los procesos que se están llevando a cabo por el lado del hidrógeno, entre los cuales se encuentran el que les mostré. Las diferencias no son notables al final del día. Y está la parte pura de producción de hidrógeno, más allá de que se utilicen los temas eléctricos, más o menos cubrimos esas cosas. Esas son tecnologías, por ejemplo, Boston Metals estima que van a estar en el 2030 llegando a comercialización, ya tienen plantas de demostración no comercial, están escalando, ¿no? Pero al final del día todo esto se reduce a, uno, usar biomasa, dos, el tema de captura y secuestro, con utilización o sin utilización de CO2, reducción directa con hidrógeno y vimos, digamos, termodinámicamente las desventajas que puede tener utilizar hidrógeno a partir de electricidad renovable que es muy escasa, eh, producción de hidrógeno y las rutas primarias eléctricas que, de nuevo, representan un problema similar o está muy cercano al problema del hidrógeno, ¿no? Si uno se va a ver ejemplos, a ver si lo que uno estaba analizando tiene o no tiene sentido, o hay alguien que tiene algún secreto guardado, pues el ejemplo, el primer ejemplo que agarro es el de ArcelorMittal, quien en su reporte estratégico pues plantea
una estrategia de largo plazo con una combinación de tecnologías donde ellos colocan el énfasis en hidrógeno y captura y utilización de carbono con un loop de utilización circular de carbono, ¿no? Lo que les mencionaba que de alguna manera por la vía de biomasa, pirólisis, ellos recomponen combustibles y esos combustibles o bioenergía pues lo vuelven a meter. De resto es energías renovables para electrólisis e hidrógeno en un proceso que ellos van a transformar, pero están haciendo la apuesta que va a ser reducción directa con horno de arco eléctrico. Evidentemente hay algo de energía fósil que tiene que ser involucrada o carbón, porque la aleación de hierro y carbono para hacer acero pues no puede ser hecho con otra cosa. Podría esto ser biomasa también. Y luego está el tema de, perdón, el hidrógeno desde la vía de, bien sea, como mencionaba antes, electrólisis o la vía de reformación de metano. En el caso de reformación de metano, pues están considerando que van a hacer secuestro. Lo mismo, evidentemente, para las emisiones que provienen de esta parte del proceso. Bien, ¿cuán cercano o no está esto? Bueno, cuando uno ahonda en el reporte, uno se consigue que del 100% de emisiones en el año 2018, ellos estiman que en el 2030 habrán podido reducir un 25% de las emisiones totales, estando básicamente la mayor parte en innovaciones de reducción directa y, digamos, las soluciones que básicamente uno se consigue en todas partes, que son utilización de energías limpias, utilización de reciclado, utilización de chatarra, etcétera, etcétera. Ahora, si ven qué pasa después del 2030, pues después del 2030 ven que los mayores aportes vienen de dos áreas. Uno, de la transformación del proceso mediante el cual se produce el acero, básicamente cambio de tecnología, y segundo, el proceso de transformación de la energía. Hay otro tanto, que no es nada despreciable, de utilización de más chatarra y de suplirse de más energía renovable para llevando a cabo capturas a través de biomasa del CO2, pues llegar al net zero, ¿no? Como pueden ver, no es muy alentador que una empresa que no tiene tanta preponderancia de producción en Asia, pues tenga un nivel de reducciones tan limitados, ¿no? Hasta el 2030, lo cual es consono con lo que hemos venido viendo. El segundo ejemplo es el de Ternium. En Ternium, que está concentrada básicamente en las Américas, su ruta de producción es fundamentalmente o preponderantemente hornos, altos hornos, 63% de su producción, y la intensidad de emisiones de Ternium se ubica más o menos en 1.7 y ha estado estable durante los últimos años. O sea que, perdón, un segundo, y 1.7 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido en Scope 1 y Scope 2 es su trayectoria, ¿no? Lo que plantean ellos como objetivo es una reducción del 20% hasta el 2030, básicamente con un poco de los mismos elementos que veníamos viendo hasta ahora. Incrementar los volúmenes de captura de CO2 que ellos ya han hecho. Como vimos antes, la menor proporción de lo que ellos del acero que ellos producen vienen del lado de reducción directa, que es donde uno pueda competitivamente, y de hecho donde ellos ya tienen algo de captura de CO2, o sea que es limitado. Eficiencia, ganar eficiencia en todos los procesos en la utilización de energía,
incrementar la participación de renovables, incrementar la participación de chatarra, combinar a los proveedores de materias primas que los ayuden a reducir en sus emisiones para llegar a Scope 3 y Scope 2 incluso, y participar, digamos, de hacer partícipe en la parte de biomasa, lo que habíamos visto, sustituir coque con carbón proveniente de la biomasa, ¿no? De nuevo, al 2030, pues, si yo estoy en 1.7, pues eso me da básicamente una reducción de 300 kilogramos de CO2 por tonelada de acero que produzco, lo cual pareciera no ser demasiado, sobre todo si no tenemos a la vista un proceso que nos permita completar la reducción. Ellos, digamos, coinciden con la gran mayoría de los analistas del mundo que dicen, bueno, y que hemos podido ver de nuevo por preponderancia de evidencia y más allá de duda razonable, la disponibilidad de chatarra es un reto. La suficiente disponibilidad de renovables es otro reto, no solamente para esta industria, sino para todas. El desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación de acero con emisiones, porque no es un proceso dominado y de nuevo tiene las limitaciones energéticas de las que hablábamos, y el tema regulatorio en cuanto a las soluciones que hay por el lado de captura. Si vemos el caso de Venezuela, pues el caso de Venezuela, milagrosamente nosotros ya llegamos al futuro, ¿no? Tenemos el acero de más bajo costo y de menores emisiones, lo cual obedece básicamente a, uno, la disponibilidad de potencia renovable firme construida y el potencial que existe para adicional potencia, y creo que Miguel Lara está con nosotros, no sé si José Aguilar, que podrían comentar con mucha más profundidad que yo sobre este tema, pero el potencial es muy significativo. Tenemos un mineral de calidad envidiable en comparación con lo que hay en el resto de América, inclusive el caso de Brasil. Brasil nos domina por los volúmenes que son sencillamente desproporcionados en comparación con las reservas que nosotros tenemos. Tenemos el tema de abundancia de gas natural, que ya a estas alturas pueden saber qué diferencia hace para países como por ejemplo China, que no tiene otro remedio sino recurrir al carbón. Eso nos permite utilizar el proceso de reducción directa y eso a la vez nos permite poder capturar el CO2. Como les comentaba antes, nada hago con capturar CO2 si no tengo nada que hacer con él. En el caso nuestro, pues también la hidroelectricidad nos permite que la ruta por el horno de arco eléctrico sea de muy bajo impacto a nivel de emisiones. Y por último, capturar el CO2 y su contraparte, o digamos, la otra cara de la moneda, que es tener un lugar relativamente cercano, no solamente donde secuestrarlo, sino también cómo utilizarlo para incrementar los factores de recobro de los yacimientos del sur de Monagas y Anzoátegui, pues completa un panorama básicamente único en el mundo, ¿no? Además de el tema de que en nuestro caso, todas las plantas de reducción directa, todas los 11 millones de toneladas mal contados de capacidad de reducción directa que tenemos, están en la misma ciudad. Eso creo que no pasa en ningún otro país del mundo. Es decir, que tenemos unas economías de escala muy significativas, tanto a efectos de hacer captura como a efectos de hacer compresión y transporte. El caso de Venezuela, digamos, como les me comentaba, es único y deberíamos ya estar por debajo, bastante por debajo de la tonelada de CO2 por tonelada de acero, con el potencial de reducirlo hasta más o menos un 60% adicional para el 2030. Y bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, este es el proceso Midrex, el proceso que utilizamos nosotros. Este es el reformador de gas. Este reformador de gas
entrega el gas sintético al horno, hay un scrubber que le quita básicamente algo del vapor y él es reciclado para quemarlo y parte es comprimido para reciclarlo en el reformador. Aquí hay una particularidad que no se ve mucho en la industria petrolera y es que en vista de que yo como parte del proceso produzco vapor y produzco agua, perdón, CO2, estos reformadores y sus catalizadores están en capacidad de reformar también el CO y el agua. CO2 y agua se reforman también para producir CO y H2. Entonces, ellos utilizan, digamos, esa ventaja en el reciclado. Sin embargo, tiene el gravísimo problema de que este proceso utiliza a efectos de calentar el reformador de gas, utiliza un compresor de aire. Cuando yo introduzco nitrógeno dentro del proceso y yo mezclo las corrientes, eventualmente reduzco la densidad y los gases de escape que me salen de todo el proceso, pues me terminan teniendo baja densidad. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho el último proceso desarrollado por Midrex, que se llama Midrex NG, es un proceso que tiene menores consumos de energía y permite hacer intervenciones, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, ya nosotros utilizamos hidroelectricidad, tanto en las acerías como en las briqueteras. La principal fuente remanente de CO2, como dije, está en la planta de reducción directa y, digamos, la opción está en capturar el CO2 del top gas, de esta parte que sale del reactor, o del flue gas. Si nosotros pudiésemos hacer la captura de este nivel, podríamos estar capturando aproximadamente un 60% de ese gas. En términos, digamos, muy generales, la tecnología y los elevados niveles de concentración de CO2 eventualmente hacen que esta sea una posibilidad mucho más competitiva que en cualquier otra tecnología de las rutas de producción de acero. Como les decía, y esto es algo que hay que evidentemente buscar el desarrollo con el tecnólogo, porque el proceso de reformación de gas es bastante especial, a pesar de que se ha comentado, pues, al menos en mi caso, la gente de Midrex no se ha abierto a compartir temas de tecnología ni posibilidades, más allá de comentar que se está llevando a cabo. Sin embargo, dado que es el 6% de la producción de todo el insumo metálico que utiliza la industria del acero, pues se imaginarán que no hay mucha gente buscando esta solución de tecnología. Tal vez por esa razón no la hemos visto implementada, cuando hay que decir que no está completamente abandonada, porque clientes importantes en Estados Unidos y en los países desarrollados, pues evidentemente serían un mercado, pero la parte más grande del mercado, que es la ruta de carbón, pues para esto no. Y por otro lado, dentro del grupo de productores que utilizan esta tecnología, que pueden utilizar esta tecnología, está el tema que les mencionaba del secuestro. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer secuestro. Pero sin duda es algo, digamos, probado y ya se lleva a cabo. Emiratos Árabes Unidos lo está haciendo como les comentaba, una planta de las de Ternium de reducción directa lo tiene, ¿no? Aquí se me cruzó esto, pero bueno, me disculpan. Vamos a ver el caso de los impactos que puede tener en el caso de reducción directa y el horno de arco eléctrico en descarbonización. La partida es que más o menos con un proceso eficiente y bien manejado, las emisiones por la vía de gas natural totales de reducción directa y horno de arco eléctrico serían unos 864 kilogramos por tonelada de acero. Si yo logro reemplazar el gas natural completamente con hidrógeno, eso representaría un 450 kilogramos. Si yo además
puedo alimentar con fuentes de energía libres de carbono. El horno de arco eléctrico, pues son 200 y tantos kilogramos menos. Si además por ese mismo tipo de energía eléctrica puedo alimentar reducción directa 60, si puedo reemplazar el coque que pongo en el proceso por biomasa son 90 kilogramos y finalmente si puedo convencer a mis proveedores de pella y de cal que utilicen en lugar de coque o antracita biomasa, pues me quito otro tanto. Entonces, como ven, no es una ruta tampoco sencilla para quien quiera hacer esto y nótese que aquí está el camino del hidrógeno y no está el camino del CO2 capturado. En el caso de Venezuela, si nosotros tomamos como cierta esta data, y evidentemente habría que hacer el análisis y estudio en cada una de las plantas, que por demás son bastante similares, pero si pudiésemos corregir los temas de eficiencia de un uso de energía, lo cual no debería ser demasiado complicado tecnológicamente, debería ser relativamente simple, pues estamos hablando de un punto de partida más o menos igual, con la diferencia de que lo que ellos plantean hacer en un futuro con energía renovable, pues ya nosotros lo estamos haciendo, tanto a nivel del horno de arco eléctrico como que la planta de reducción directa. O sea que si nos medimos por estos parámetros, nosotros hoy en Venezuela deberíamos poder estar en 584 kilogramos de CO2, que como pueden ver está bastante cercano a la meta establecida para los 2 grados centígrados del milenio. Y si nosotros hacemos las inversiones que hemos visto que desde el punto de vista tecnológico son factibles hacer para llegar a capturar 2/3 del CO2 que se producen en el proceso de reducción directa, pues le quitaríamos 300 kilos adicionales más de contado y estaríamos en niveles de emisiones bastante por debajo de la meta establecida. El mensaje es que ya hoy nosotros tenemos dentro de nuestras manos, dados los elementos naturales construidos en la industria, deberíamos estar prácticamente, tener a la mano la meta del 2050 y definitivamente para el 2030 debería ser perfectamente posible tener de los aceros más limpios o más verdes que hay en el mundo, ¿no? Bueno, hay otras tecnologías que podrían ayudarnos, algunas de ellas ya son comerciales, otras están en desarrollo, que nos simplificarían la vida en la medida que nos podrían quitar el aire del proceso. Y esto es aplicable también para cualquier otro proceso dentro de la industria petrolera, ¿no? A efectos de poder llevar a cabo la captura de carbono. Hay básicamente tres rutas, ¿no? para producir hidrógeno desde metano. Una es la oxirreformación, donde está el proceso de autothermal reforming o reforma autotérmica de metano, o la oxidación parcial de metano. Está la reformación de metano con vapor tradicional y hay otros procesos en desarrollo, están probados en laboratorio, son viables desde el punto de vista tecnológico, que es la reformación in seco, bien sea por la utilización de plasma o por electrificación del calentamiento, ¿no? con los mismos procesos, ¿no? Esas tecnologías, como les mencionaba, son autothermal reforming. Ahí básicamente hay una inyección de oxígeno, me estoy quitando el nitrógeno del medio y producto de eso, pues los niveles de concentración de CO2 que termino siendo capaz de producir hacen que su captura sea muy económica. Eso para mucha gente no tendría sentido hacerlo. De nuevo, tengo que poder disponer económicamente del CO2. En el caso nuestro es posible, tanto en las refinerías como en las plantas petroquímicas, como en el caso de Guayana. Y el otro es la oxidación parcial, que es una variación de ese proceso. Y el otro son tecnologías que están en desarrollo. Una no es otra cosa sino agarrar los tubos del reformador y calentarlos con potencia eléctrica. Eso consume algo bastante módico por metro
cúbico de hidrógeno, 1.2 kilovatios hora. Eso no quiebra a nadie, sigue siendo una forma competitiva de producirlo. No hay producción todavía, esta tecnología no está disponible a nivel comercial y está también en desarrollo, entre otros, la gente de Pyrogenesis de Canadá, de quien hoy nos acompaña el buen amigo Juan Ernesto. Y básicamente es la utilización de potencia eléctrica para que el calor del plasma permita hacer la catálisis o incluso la pirólisis de la molécula de metano. Entiendo que esto está en desarrollo, ¿no? Estas son cosas que nos podrían ayudar de manera muy, muy significativa y que no, estas ya están disponibles y estas pueden estarlo en el futuro bastante cercano. ¿A qué podemos aspirar nosotros entonces en el largo plazo? Y esto es un sueño, evidentemente, pero muy a la mano de poder ser realizado. Nuestra capacidad actual de producción de mineral de hierro son unos 28. Ok, estas son nuestras capacidades actuales. Si nosotros nos vamos a un esquema de integración vertical, que es lo que tendría sentido hacer, dadas las potencialidades y la competitividad que tenemos y que fue lo que dejamos en camino, porque nunca se pudo completar por razones históricas, nosotros estamos hablando que podríamos llegar, duplicar la capacidad en producción de pellas, casi que duplicar la capacidad en reducción directa, incrementar, multiplicar casi que por 3 o casi 3 la producción de acero líquido y multiplicar por 4 casi la producción de productos laminados, es decir, construir una cadena verticalmente integrada hasta los 17 millones de toneladas de acero. Desde el punto de vista del valor a los precios que están aquí considerados, si yo detengo la cadena hasta aquí, yo vendería esos 30 millones de toneladas, 2.550 millones de dólares. Si en lugar de vender eso, yo lo convierto en pellets, en pellas de mineral de hierro, yo lo convierto en 3.750 millones de dólares. Si yo en cambio de quedarme en pellas me voy a reducción directa, pues me monto en 8.000 millones de dólares. Si hago acero líquido, 9.200 millones de dólares. Y si me voy a productos finales, al menos cerca de 11.000 millones de dólares. Aquí estoy poniendo precios de exportación bastante rudos. Estoy poniendo 640 dólares por tonelada. El precio en Estados Unidos ahora de la bobina laminada en caliente está sobre los $1.000, ¿no? O sea, esto pueden ser de cuantía superior. Son montos bastante conservadores, ¿no? Y desde el punto de vista de generación de empleo, pues tiene igual de sentido tratar de llevar la cadena a su máximo potencial, el máximo potencial que nos permita llevar a cabo la disponibilidad de mineral de hierro de calidad suficiente, porque cuando vemos quién emplea más, pues la parte de abajo de la cadena definitivamente no solamente emplea más, sino que emplea gente de mucha más, son empleos de mucha más calidad, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, Venezuela sería, digamos, es, o no sería, es un lugar envidiable en el mundo desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de costos como desde el punto de vista ambiental, para producir acero. O sea que dentro de las estrategias de cualquier empresa de acero en el mundo, asiático o no asiática, muy probablemente esté la posibilidad de poder llegar a producir en Venezuela, o dicho de otras palabras, sustituir capacidad de producción para producir en Venezuela. Desde el punto de vista de atracción de inversiones por condiciones, pues definitivamente hay pocos que podrían competir con nosotros. Lograr esto, evidentemente, requeriría permitir la participación del sector privado por temas de capital, tecnología, know-how y la parte de mercados, porque evidentemente esto requiere mercados de exportación. Y en segundo término, pues construir los encadenamientos verticalmente integrados, porque la dinámica de la industria haría que de otra forma
no sería, salvo que se haga de manera integrada, si se fractura, no habrían los mismos incentivos para poder hacerlo. La visión de largo plazo, digamos, si miramos la cadena de mineral de hierro aunada a el sector petrolero, es que requeriríamos unos 750 millones de pies cúbicos día. Aquí están, me estoy poniendo que eso podrían equivaler a 2.000 millones de dólares. El número, evidentemente, lo determinará el precio. Eso viene de Anaco a unos 200 y algo de kilómetros. El 85% de ese gas va a reducción directa, el resto a la producción de acero. Capturar eso, el estimado es, como les comentaba, que podía estar en el orden de los $20 por tonelada de CO2. Aquí hay temas de escala, etcétera. Su compresión, y esto sí lo hicimos, digamos, por el librito, costaría unos $4, y el transporte en los 180 kilómetros a San Tomé costaría más o menos unos $3 por tonelada. De nuevo, aquí contamos con un factor importantísimo y es el factor de escala. Podemos movilizar grandísimos volúmenes y eso abarata los costos. Eso a su vez, que representarían unas 38.000 toneladas de CO2 al día, pues nos permitiría recuperar una producción de más o menos en recobro incremental de unos 120.000 barriles por día, que evidentemente tiene. Y en términos de potencia, pues esto tendría un consumo de potencia de unos 2.400 megavatios, lo cual equivaldrían a los precios estimados de contratos de largo plazo en países similares, unos 750 millones de dólares al año en ingresos. Y sería el acero más verde del mundo. Entonces, como he mencionado, las condiciones de Venezuela nos convierten en el centro de producción de energía con el potencial de ser más competitivo y de más bajas emisiones en el mundo. Podemos hidroelectrificar todo el equipamiento electromecánico de la industria, y me estoy refiriendo a la industria de energía, hidroelectrificar los hornos de la refinería. Eso es perfectamente factible, hay tecnología desarrollada al respecto, no solamente en esas plantas, sino en las plantas petroquímicas, los steam crackers. Están ya la tecnología disponible para operar con electricidad y no con combustibles fósiles. Generar vapor a partir de electricidad, la tecnología que estaba desarrollando la gente de Pyrogenesis, que es Plasma Fired Steam Generator, es, digamos, una tecnología probada, eso para procesos de recuperación térmica de crudos o en procesos de refinación y petroquímicos, pues hacer vapor a partir de electricidad, que de nuevo, no es que tendríamos que construirla, la tendríamos disponible y tenemos el potencial de desarrollar más. Producir hidrógeno a partir de metano con captura de CO2, con, bien sea autothermal reforming con captura y utilización, o reformación eléctrica con captura, o carbón de pirólisis, el metano, pues es factible. Gasificar coque en las refinerías y los mejoradores para producir hidrógeno con captura, pues es posible, y nosotros hemos hecho el caso, por ejemplo, de qué pasaría si en Sincor nosotros gasificáramos todo el coque que produce el mejorador. Pues eso equivaldría a bajarle 100 kilos por barril de crudo pesado extraído a la producción de Sincor, ¿no? Las oportunidades que hay aquí son verdaderamente impactantes. Y si tomamos en cuenta que, como le pasó a la gente de Reliance en la India con sus gasificadores, que los instalaron tiempo atrás para sustituir LNG, podemos encontrarnos a la vuelta de la esquina que producir hidrógeno desde gasificación de coque puede ser un negocio sumamente atractivo, porque la alternativa del gas puede tener un precio demasiado oneroso, como estamos viendo ahora. Y las expectativas es que, siendo el combustible de la transición en el futuro, pues probablemente el escenario con el que nos vayamos a topar sea uno de altos precios de gas, lo cual justifica aún más este tipo de rutas. De nuevo, el as que hay aquí es la posibilidad de hacer captura. Y bueno, desarrollar una importante industria petroquímica de nueva generación en cuanto al tema de emisiones de productos verdes y azules, crude to chemicals, como ha hecho el grupo, valorización de hidrógeno azul proveniente de la gasificación o de procesos alternos, y el uso de los líquidos de gas natural, entre otros, ¿no? Metiendo en ese grupo el etano.
Y por otro lado, pues tenemos otras rutas, y esta idea es robada de Pyrogenesis, que es minimizar los enteos de producción de gas para la producción eléctrica, es decir, hacer pirólisis de metano, que deja como residuo básicamente carbón puro, para con eso producir hidrógeno y con una celda de combustible, pues producir directamente electricidad que puede ser utilizada, o el hidrógeno puede ser utilizado también para otros objetivos. Y aquí estamos hablando de fuentes en las cuales tal vez no es muy costoso por el bajo volumen traer el gas o conectar el gas a un sistema. Y bueno, para terminar, pues tenemos todos los elementos, ¿no? Renovables no intermitentes en cuantías muy significativas, muy superiores a la máxima demanda pico jamás alcanzada por Venezuela. Reservas de crudo y gas natural, de nuevo, en cuantías particularmente importantes, con bajos costos de producción comparativos. Disponibilidad de cercanía para poder hacer captura y secuestro, tomando en cuenta el factor transporte, que como vimos es un elemento fundamental para la mayoría de los jugadores en la industria, capital humano y tecnologías que se van haciendo disponibles que podemos tomar haciendo algo de leapfrogging en el proceso. Eh, Espero que haya sido de utilidad, que haya sido claro, y muchísimas gracias a ustedes, a Benamérica y BAPA. Bueno, Víctor, gracias a ti por esta excelente exposición y no deja de sorprendernos que mientras más exploramos, más salen potencialidades de Venezuela en todos los campos. Sí, Hay varias preguntas. La primera de ellas es si tienes alguna idea de cuánto los nuevos materiales como la fibra de carbono y otros pueden sustituir a los aceros. oye, la, el carbono ha tenido su espacio, digamos, no soy experto en el área, pero cuando uno se pone a ver lo que le permite ver desde la industria del acero y del aluminio, eh, esos potenciales, pues siguen habiendo aplicaciones para las cuales sencillamente el acero pareciera no tener un sustituto económico. El tema de las fibras de carbono, eh, los nanotubos y todas esas cosas es que tienen un costo particularmente elevado. Ok. Te preguntan también qué incluye otros en el gráfico de generación de CO2 por procesos de manufactura. Déjame ir un momento a el gráfico. Tienes 33% de otros. Sí, ok, ya recordé oye, no tengo, les debo el dato de cuál es el breakdown de esas industrias. Sin embargo, la fuente de esto es World Steel Association y unas evaluaciones tecnoeconómicas que llevaron a cabo la American Institute of Steel Technology del 19, pero se pueden ubicar. O sea, pero no hay ninguno que solo represente más que los otros que están allí representados, ¿no? Que están listados. Ok. Para algunos de los problemas planteados hay que pensar en el LCOE más bajo posible y aunque ciertamente gas en muchas formas es una respuesta, sucede que el LCOE más bajo está en el uso de reactores nucleares. Ninguna otra tecnología lo ha superado, ni siquiera en los últimos desarrollos en solar o eólica. ¿Por qué no se consideran realmente cuando ya hay diseños modulares que remueven los problemas de seguridad que pudiera haber? No, yo no puedo estar más de acuerdo con ese planteamiento. De hecho, es la solución digamos, se tiene más a la mano sin emisiones. En el caso de Venezuela, pienso que
habiendo la disponibilidad de renovables que hay, visto que la energía nuclear, si bien es cierto, el levelized cost of energy es más bajo, en el largo plazo, pues la carga de inversión de capital no es necesariamente muy atractiva, ¿no? En comparación con otras alternativas, con otras opciones. Y la otra cosa es que teniendo nosotros un parque ya construido de plantas térmicas que le darían un nivel de estabilidad importante al sistema y teniendo disponibilidad de gas natural, como deberíamos tener a un costo competitivo y estando, visto que no tenemos plantas de licuefacción, básicamente atrapado, a mí me costaría desde el punto de vista económico justificar la instalación de plantas nucleares en Venezuela, al menos por el momento, ¿no? O sea, yo pensaría primero en eh, extinguir las posibilidades de desarrollos en la parte de renovables hidráulicas. Eh, el otro tema muy importante es que el sistema venezolano para recuperar su confiabilidad necesita la restitución de las plantas térmicas. Sin esas plantas térmicas no importa cuánta potencia hidroeléctrica se le pueda meter al sistema, el sistema necesita, por razones de estabilidad y confiabilidad, la presencia de esas plantas térmicas. Entonces, sería poner tal vez muy lejos la pelota en cuanto a las cosas, en comparación con cosas que tenemos más inmediatas. Pero Sí. no lo descarto, o sea, yo creo que China debería haberse ido por ahí, yo creo que la India se debería estar yendo por ahí, pienso que muchos países eh, que no tienen las alternativas que tenemos nosotros deberían irse por ahí. La electrólisis del hidrógeno a partir de hydropower que tenemos, ¿en qué medida puede liberar el consumo de hidroelectricidad en siderúrgica y aprovechar el hidrógeno para otros usos? O sea, al final el hidrógeno, como decía, es un vector de energía, o sea, eh, yo el hidrógeno tengo que producirlo, no hay forma, no hay otra manera. Entonces, si lo hago a partir de metano o de algún otro hidrocarburo, o lo hago a partir de electricidad, es lo mismo. En el caso de la industria del acero, el mínimo consumo que yo puedo lograr de electricidad es por la vía de reducción directa. Entonces, hacer hidrógeno a partir de electricidad para incrementar los consumos y reducir el consumo de gas, cuando puedo hacer captura más barato, o sea, al final es un tema de economía, ¿no? Yo tal vez, incluso como país, preferiría tener disponible potencia hidroeléctrica que le puedo vender a alguien que pueda generar más actividad económica, que no ahorrarme un poco del gas del cual dispongo a costa de bastante potencia eléctrica, ¿no? De nuevo, estamos hablando de 2.600 megavatios en el caso de reducción directa por tonelada de acero. Es mucha energía. Ok. Bueno, con eso finalizan las preguntas. Está en el derecho de palabra Evanán. Abre el micrófono, Evanán. No se Tiene el oye, mic- Banan, Ok, tienes mute. Ahora bueno, sí. ya lo tengo. Mira, quería mostrar una página nomás, si es posible. Me dan un Co- sharing. ¿Cómo no? Espérate un momentico. ¿Ya? Ya va. Ajá, no está hecho para el público. No sé. Ah, ya la tienes. ¿Lo ven o no? No, tienes que poner compartir pantalla abajo. Aquí está, compartir. Ok.
No me sale. Estoy más acostumbrado al Zoom. Sí. Ahí estoy. Share, share. Ahora me sale cancelar. Ah, no. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. No, tiene que mandarme la página. No, 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 espérate. Bueno, ok. Bueno, coméntala, coméntala. No, no, quería mostrar un trabajo que, perdona la publicidad que hice en el 2018. Quería mostrar la portada, que se llama Trinidad Tobago CO2 EOR Project. Ok, febrero 2018. ¿Cuál fue el problema más grande que nos encontramos allí, donde hay una fuente industrial al lado de un campo muy somero de crudos pesados, pequeños, como son la mayoría en el Valle de San Fernando? Y ahí hay una fuente de 1.000 toneladas de CO2 que salen como parte del proceso de la planta de licuefacción llamada Atlantic, que tiene 4 trenes y que teóricamente eran 14 millones de toneladas, con la disminución de gas en Trinidad está como en 11, 11 y medio. Y el tema era, ¿por qué no agarramos ese CO2 y lo secuestramos y lo utilizamos, el CCS, y lo metemos en el campito, en ese yacimiento que está a 1.100 pies, que tiene API de 12, 13, algo viscoso. Nada como la faja, por supuesto, pero muy parecido. Entonces nos pusimos a eso. La primera sorpresa que nos llevamos es que transportar CO2 es muy diferente y más retador que transportar gas natural. Entonces, cuando uno ve las fuentes como las que habla Víctor, muy bien, me encantó la conferencia, Víctor, muy bien documentada, te felicito. Es el reto de la distancia al cual hay que llevarlo. Y ahí entra a distinguirse los muchachos de los hombres. Porque primero el CO2 es un gas mucho más complicado que el gas natural. eh, Cuando agarra un poquito de agua se hidrata inmediatamente, cuando baja la presión se hincha y empieza a bajar la temperatura, y lo más frecuente que tienes que tener arrestadores, se llama en inglés, arrestor de fracturas y cracks, y además tienes que gastar mucho real en comprimirlo porque lo tienes que llevar en estado súper crítico. Nosotros pensamos que era una tontería, está al lado del campo. No, chicos, tienes que llevarlo a super critical phase, que en este caso eran presiones de más de 1.000 y pico de libras para poderlo transportar, y eso es lo que te dicen las normas internacionales, especialmente de un país como Estados Unidos, que es donde está la mayor fuente natural e industrial, y que hay uno en Dakota que va para Canadá, está el de Colorado, de Kinder Morgan, que tiene años, son 170.000 toneladas que inyectan, y bueno, y producen 200.000, 300.000 barriles día por CO2. Entonces, yo he hablado esto a veces con Víctor. El problema es que si tú tienes la fuente en Puerto Ordaz, para llevarlo a la faja, vas a encontrarte con ese reto de que es una tarea un poquito más complicada. Sé que me sonó la alarma, ya me callo, solamente hablar. No, hasta luego, chao. Ok, tiene la Por eso, palabra Jesús perdón, Abud. por eso es que Espérate, estamos Víctor. desarrollando el proceso que distribuí ayer de generar CO2 in situ con el gas venteo en la faja. Porque obvio que el CO2 tiene grandes propiedades para crudos pesados, y donde no puedes usar vapor, no tienes otra que irte por el efecto de reducción de viscosidad con CO2. Cambio y Ok, afuera. Víctor, ¿tienes algún Sí, comentario antes de darle la palabra a sí, Jesús Abud? sí, comentarle a Ivanán que nosotros, a efectos de hacer las estimaciones de compresión y transporte, revisamos básicamente todo lo que se hizo en Estados Unidos y todos los estimados que nosotros hicimos, si bien es cierto que tienen el supuesto de una escala de producción importante, es decir, estamos hablando de más de 10.000 toneladas al día.
que es un volumen ya que requiere un pipeline importante, pues está hecho exactamente con las mismas bases de supuestos que se utilizan para los sistemas americanos, ¿no? Entonces, sé que no es, o sea, ningún proceso anda solo ni es sencillo, pero es tecnología conocida, los americanos tienen mucho tiempo haciéndolo, la compresión sí, hay que llegar a 130 bares, probablemente necesites unas estaciones intermedias adicionales, pero se puede hacer muy competitivamente si estamos hablando de las distancias que estamos hablando, llegando a Santo Tomé, ¿no? Ujú. Ok, mira, Jesús Abud parece que se fue. Él había pedido que leyeran el comentario que puso, que dijo, sugiero que no se diga que los 750 millones de pies cúbicos por día vendrían de Anaco. Si se le deja el resto del mercado interno a Anaco, este podría no ser suficiente. A ver, entiendo el punto. Eh, el planteamiento que está hecho en el momento es que primero, evidentemente, habría que recuperar la infraestructura existente. Recuperar la infraestructura existente nos llevaría a un nivel de consumo de 500 millones de pies cúbicos día en más o menos 5 años. Nosotros, dados los niveles de producción de gas en los que estamos en este momento, necesitamos para recuperar nada más el sector eléctrico. O sea, esa es la emergencia más importante que habría. Necesitaríamos elevar los niveles de producción de gas, probablemente no, seguramente por la vía de la producción de gas libre, no solamente a través de Perla, sino a través de otros yacimientos que deban ser desarrollados, pero el potencial de producción de gas de Venezuela está allí. O sea, nosotros no hemos producido para todos efectos prácticos gas libre y tenemos reservas de grandes magnitudes, por una parte. Por otra parte está el tema del gas asociado. En la medida en que nosotros vayamos recuperando producción de crudo, nosotros siempre produjimos mucho más gas asociado que no, ¿no? De hecho, por esa razón no se desarrollaron yacimientos de gas libre. Y deberíamos esperar ver un crecimiento con la recuperación de la industria de la producción de gas asociado. O sea que, digamos, yo no vería como mayor problema que una industria con el potencial de desarrollo de la industria siderúrgica, eh, una industria como la petroquímica, vayan a tener mayor inconveniente, digamos, de suministro de gas, siempre y cuando las economías den, ¿no? Pero entiendo perfectamente el punto que hace Jesús. O sea, es claro, vamos a necesitar gas que hoy no tenemos. Ok, Evanán quiere hacer una repregunta, Víctor. Bueno, una repregunta o una aclaratoria más. Nosotros hicimos la comparación, Víctor, antes de lanzar este proyecto que ayer lo pegué en Tertulia, un brochure, de un proceso novedoso que nos tomó casi 2 años y medio de investigación y desarrollo. No digo dónde lo hicimos porque me meto en lío, ya salió de ese sitio la planta piloto, pero que estamos a punto de probar en la faja. ¿Cuál es generar CO2 en la propia faja con gas de venteo? Hoy día se están venteando en cada macolla 100, 150 mil pies cúbicos, pero muerto la risa. Con eso tú generas una cantidad increíble de CO2 de gran calidad en el mismo sitio, en la misma macolla, lo comprimes y lo metes al yacimiento junto con el nitrógeno. Pues resulta que su mecanismo de expulsión es superior al vapor de agua, empezando también que el vapor de agua ya está prohibido cuando tú estás de Junín hacia Guárico, donde las viscosidades están llegando a más de 10.000 centipoises, que ya está llegando al terreno del betumen. Bueno, no es descartarlo. Lo que pasa es que en el proyecto País se presentaron tres grandes complejos en José, en El Palito, en CRU, en el CRP, de Carbon Capture y Sequestration.
Y bueno, a mí me recordó el Northern Light, que tiene 20 años con tres de las naciones más ricas del globo y todavía está por arrancar en el norte de Europa. Pues son soluciones muy bellas, muy importantes, pero que yo creo que hay manera de hacerlo con recursos propios y los medios que hay. No descarto el CCU, pero está muy lejos, es extremadamente costoso. Chévere. Vale. Bueno, bueno, Carlos, te doy la palabra. De todas maneras, te iba a dar la palabra para que cerrara y pasaras a la sobremesa. Ah, Bueno, va a haber sobremesa, qué bueno. bueno, una sobremesa cortica, pues ya. Mira, Víctor, una pregunta, excelente presentación. Este, yo no sé si fue que no lo capturé, pero tú hablaste sobre el proceso de llevar la cadena de productos a la máxima potencial, que si yo millones de toneladas, etcétera, etcétera. Hablaste del tiempo y cuánta inversión se necesita para eso. O tienes esa información, o estás en mute. Y el equipo que trabajó en el tema de Guayana, como el enfoque era un poco validar la viabilidad económica de hacer la recuperación y lo que nos llevamos fue una soberana sorpresa al encontrarnos de que no solamente era viable económicamente, sino que tenía un nivel de atractivo increíble. De allí fue que surge el planteamiento dado adicionalmente al tema que mencioné. Si tú ves qué parte de la cadena agrega más valor, la parte de abajo de la cadena agrega mucho más valor que la parte de arriba. De hecho, nuestra cadena se quedó trancada allí, o sea, las inversiones que se llevaron a cabo en la parte de reducción directa fueron atraídas, pero dadas las restricciones que hubo siempre de calidad y cuantía de material y de gas, pues no se llevaron a cabo inversiones adicionales de integración aguas abajo. Pero eso es lo natural que debe haber pasado. Entonces, el planteamiento es, oye, no olvidemos que desde el punto de vista de valor estratégico para el país, en cuanto a eh, generación de riqueza, generación de empleos de calidad, impuestos, etcétera, 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 eh, la parte más importante es la parte que nos falta por construir. Pero se plantearon la recuperación de los primeros 5 años y eh, hubo algo de crítica, si se quiere, en cuanto a que, oye, primero recuperen esto antes de pensar en lo que puede venir a futuro. Dicho eso, los montos de inversiones estimados para recuperar la infraestructura actual en aquel momento, hace un par de años, estaban rondando los 4.000 y tantos millones de dólares. Eh, los estimados se pueden hacer. Yo no tengo la más mínima duda, pero no me queda ninguna de que esos proyectos tendrían un nivel de atractivo económico con tasas internas de retorno particularmente elevadas. Pero no puedo hacer el ejercicio se puede hacer un estimado bastante bueno de cuál puede ser el monto de inversión. Este, así, a ojo de buen cubero, la parte baja de la cadena puedes estar hablando de unos $800 por tonelada de capacidad de producción al año. Si multiplicas 800 por 10 millones de toneladas de capacidad, estás hablando de 8.000 millones de dólares de inversión. La parte de aguas arriba es bastante menos porque no necesitas tanto, pero son $300 mal contados sin contar las plantas de paletización. Puede ser con 12.000 millones de dólares, 10, 12.000 millones de dólares, puedes tener algo. La otra cosa que no tenemos posibilidad de medir es un producto de acero con un nivel de emisiones inferior a las emisiones que te da un horno de arco eléctrico americano o europeo,
¿Cuánto vale? O sea, debería tener una prima significativa. El punto va a llegar en el momento en el que Europa y Estados Unidos definitivamente pongan el límite de emisiones a los productos de acero que se puedan importar en sus mercados, y en ese momento del tiempo va a aparecer el diferencial. Eso es lo que nos dirá cuál es el precio de nuestro acero. Pero sin duda que va a tener una prima que con toda seguridad va a estar por encima del costo de las emisiones de CO2, ¿no? El valor del CO2 emitido. Ok, gracias, Cambio. Víctor. De nuevo te damos las gracias por esta excelente presentación. Gracias a ustedes. Muy ilustrativa, mantuvo el interés de toda la audiencia. Bueno, y esperamos seguir contando contigo en nuestro webinar.